El viento aullaba sobre las llanuras áridas del territorio de Wyoming, año 1887. Traía consigo la promesa de un invierno temprano. Thomas Garrett apretó su abrigo raído contra los hombros mientras contemplaba su modesto rancho desde lo alto de la colina. Con apenas 24 años, poseía 300 acres de tierra testaruda que lo desafiaban en cada intento, igual que todo lo demás en este país implacable. El sol colgaba bajo en el horizonte, pintando el cielo con tonos ámbar y carmesí. El ganado de Thomas se apiñaba junto al arroyo, su aliento formando nubecillas en el aire helado. Volvió a contarlas, 43 reses, las mismas de la mañana. No era mucho, pero eran suyas. Todo construido desde la nada, con sudor y determinación, después de que sus padres murieran de fiebre 5 años atrás. De ellos había heredado más que tierra. Había heredado la cautela, la desconfianza hacia el mundo más allá de los postes de su cerca. Su padre había sido un hombre severo, creyente en mantenerse apartado. Su madre, aunque más dulce, le había repetido la misma lección: los apegos solo traen dolor. Mantén tu corazón bien cerrado, Tommy, le susurró en su lecho de muerte. Este mundo no es amable con quienes sienten demasiado. Thomas se tomó esas palabras a pecho. En 5 años de manejar el rancho apenas había hablado con alguien más allá de lo necesario para los negocios. Los demás rancheros lo consideraban extraño, un joven que no bebía en la cantina, que no cortejaba a las muchachas en los bailes de la iglesia, que ni siquiera buscaba compañía en las mujeres del burdel cuando iba al pueblo por provisiones. Lo apodaban el ermitaño a sus espaldas, pero a Thomas no le importaba. La soledad era un precio pequeño por la paz. La tarde había empezado clara, pero ahora oscuros nubarrones llegaban desde el norte con una rapidez antinatural. Thomas frunció el ceño, esas no eran nubes de tormenta comunes. Traían el peso de una ventisca. Ya lo había visto antes, la calma pesada en el aire, los pájaros que desaparecían, hasta el viento que parecía contener la respiración antes de desatar el infierno. Espoleó a su yegua, una noble alazana llamada Bell, hacia la manada. Si lograba llevarlas al Valle del Este, tendrían algo de protección contra lo peor. Pero mientras cabalgaba, la temperatura cayó tan rápido que su propio aliento se congelaba en la barba. Los primeros copos cayeron grandes y húmedos, luego, más pequeños y duros, lanzados en horizontal por un viento que venía de todas direcciones. En cuestión de minutos, ya no podía ver ni las orejas de Bell. El mundo se transformó en un muro blanco de furia. Se había equivocado gravemente. No era solo una tormenta temprana, era una ventisca asesina, de esas que dejan ganado congelado de pie y hombres perdidos a pocos metros de sus graneros. Thomas sabía que debía encontrar refugio. La casa del rancho estaba a casi 5 kilómetros. Imposible llegar en ese clima. Bell tropezó y casi lo lanzó al suelo. El pavor le atenazó el pecho, había perdido todo sentido de la dirección. En aquella ceguera blanca, cada rumbo parecía el mismo. Soltó las riendas, confiando más en los instintos de la yegua que en los suyos. Bell avanzó con la cabeza baja, abriéndose paso entre ventisqueros que surgían de la nada. Las manos de Thomas se entumecieron dentro de los guantes. El hielo le cubría las pestañas, dificultando mantener los ojos abiertos. Cuando ya pensaba que todo estaba perdido, Bell se detuvo bruscamente y él casi salió despedido sobre su cuello. Entre la nieve arremolinada distinguió un destello naranja. Fuego. Su mente helada tardó un momento en procesarlo, fuego significaba gente. Gente significaba refugio. Bajó de Bell tambaleándose, una mano aún sobre las riendas, y se arrastró hacia la luz. Provenía de una pequeña estructura junto a un peñasco, casi invisible a pocos metros. Un tipi. La silueta cónica era inconfundible, aunque él nunca había visto uno tan lejos de la reserva. Dudó. Indios. La voz de su padre resonó en la memoria: no confíes en ellos, hijo. Te sonríen en la cara y luego te clavan un cuchillo en la espalda. Pero el frío ya era un cuchillo. Orgullo y prejuicios eran lujos que no podía permitirse. Se acercó a la entrada, una solapa de piel que brillaba con la luz del fuego interior.
con dedos entumecidos golpeó un poste de madera al costado. Una cortesía que su madre le había inculcado. Siempre anúnciate, decía. Los modales importan, incluso en el fin del mundo. Hola, su voz salió como un graznido. Perdonen, la tormenta me atrapó. La solapa se levantó, y Thomas se encontró mirando unos ojos oscuros que expresaban tanto cansancio como sorpresa. Una joven de unos 20 años estaba allí, el cabello negro trenzado hasta la espalda. Detrás de ella, otra mujer, algo mayor, se incorporaba junto al fuego. Ambas llevaban vestimenta tradicional, pieles suaves adornadas con cuentas que reflejaban la lumbre. Se miraron largo rato. Thomas supo lo que veían, un hombre blanco armado en su puerta. Y él vio la tensión en ellas, el movimiento de la mayor hacia algo en su cinturón, probablemente un cuchillo. No podía culparlas. Los tratados no significaban nada en aquellas tierras, y los blancos les habían dado suficientes motivos para desconfiar. Por favor, dijo, castañeteando los dientes. Mi yegua, estamos perdidos, no quiero hacerles daño. La más joven miró a su compañera, quizá su hermana, había un parecido evidente. Intercambiaron palabras en su lengua, rápidas y bajas. Luego la mayor asintió. Pasa, dijo la joven en un inglés con acento marcado. Trae al caballo. Thomas estuvo a punto de llorar de alivio. Condujo a Belle hasta el lado protegido del tipi. Sus dedos, torpes, no lograban atar los nudos. La hermana mayor tomó las riendas sin decir palabra, sus manos rápidas y seguras. Dentro, el calor lo golpeó como un puñetazo. Una fogata ardía en el centro, el humo escapando por la abertura del techo. Robas de búfalo y mantas formaban un círculo acogedor. El lugar olía a humo, cuero y algo más, hierbas, quizá, o té que hervía en una olla. Thomas se quedó de pie cerca de la entrada, goteando nieve derretida, sin saber cómo comportarse. La joven señaló un sitio junto al fuego. Siéntate, forastero. Se dejó caer más que sentarse, las piernas ya no lo sostenían. La mayor lo observaba con ojos penetrantes, luego habló con su hermana, quien comenzó a preparar algo en una vasija de barro. Soy Thomas Garrett, logró decir. Tengo un rancho, al sur, creo, aunque en la tormenta es difícil orientarse. Soy Mary, respondió la más joven. Ella es mi hermana, Sarah. Nombres cristianos. Thomas no pudo ocultar su sorpresa. Mary sonrió apenas. Escuela de misioneros, explicó. Nos dieron nuevos nombres. Decían que los nuestros eran demasiado difíciles para las lenguas blancas. No había amargura en su tono, solo resignación. Sarah le entregó una taza caliente. El barro le quemó los dedos congelados, pero no la soltó. El primer sorbo lo hizo toser, era fuerte, amargo, con un regusto a pino y tierra. Té de medicina, aclaró Mary. Te calentará por dentro. A medida que el calor regresaba a sus manos y pies, llegó el dolor. Un ardor insoportable, como brasas en la piel. Sarah habló por primera vez. El dolor es bueno. Significa que no hay gangrena. Bebe más. Las hermanas se movían a su alrededor con una eficacia tranquila, colgaron su abrigo junto al fuego, le dieron una manta para los hombros. Su bondad lo desconcertaba. Todo lo que le habían enseñado decía que los indios eran salvajes, crueles, indignos de confianza. Y sin embargo, allí estaban, ofreciéndole refugio, calor y medicina. ¿Por qué? Preguntó de pronto, la voz quebrada. ¿Por qué ayudarme? Yo soy, se señaló vagamente a sí mismo. Mary y Sarah se miraron de nuevo. Entonces Mary se sentó frente a él, seria bajo la luz del fuego. La tormenta no distingue entre blanco o apache. El frío mata a todos por igual. Nosotros sabemos lo que significa necesitar refugio. El viento sacudió las paredes del tipi, pero dentro el fuego crepitaba apacible. Thomas sintió cómo, poco a poco, se relajaba por primera vez en años. Él te obraba su magia, extendiendo calor desde el vientre. ¿Viven aquí? Preguntó, y enseguida se sintió estúpido. Por ahora, contestó Sarah.
Nos movemos con las estaciones. Este invierno llegó temprano. ¿Estás solo? Él asintió. Su curiosidad era lógica, 2 mujeres solas en la frontera era peligroso, sin importar la raza. Nuestros hombres se fueron, dijo Mary. Los soldados los llevaron a la reserva. Nosotras, buscó las palabras. Elegimos otro camino. Thomas comprendió, eran fugitivas, viviendo libres pero al margen de la ley. Debería denunciarlas, era lo correcto según las autoridades. Pero viendo la dignidad en sus rostros, supo que no lo haría. La tormenta rugía afuera, pero dentro del tipi reinaba una paz inesperada. Thomas comenzó a hablar. Les contó sobre el rancho, el ganado, el trabajo interminable, la soledad. Ellas escuchaban sin juzgar, con preguntas que revelaban un conocimiento sorprendente de la vida ranchera. ¿No tienes mujer?, preguntó Sarah al fin. No. Ni hijos. Thomas se sonrojó, incómodo. Mary lo observó con atención. Joven, con tierra y ganado, las mujeres blancas deben querer casarse contigo. No, yo, balbuceó. ¿Cómo explicarles que nunca había besado a una mujer? ¿Que la sola idea de abrir su corazón lo aterraba más que cualquier ventisca? Pero ellas parecían comprender sin palabras. No lo presionaron. Simplemente lo aceptaron, como habían aceptado su presencia.